Hola de nuevo amigos. Les entrego la segunda parte de A la hora de asesinar a Sandino, donde el teniente de la Guardia Nacional de Nicaragua Abelardo Cuadravega, nos da aún más detalles de la conspiración y asesinato del héroe nacional, Augusto César Sandino. Que lo disfruten. La detención del carro del general Sandino fue así. El sargento Juan Emilio Canales, junto al Forcito GN-5, vio acercarse las luces de dos carros que bajaban de la presidencial, prevenido ya por la sirena. A poco se sintió enfocado por el primero y poniéndose el antebrazo izquierdo en la cara a manera de pantalla ordenó: «¡Alto ese carro!». El chofer frenó como a 4 varas de distancia. Los generales Estrada y Humanzor desenfundaron sus pistolas calibre 45, pero Sandino dijo: «Un momento, muchachos, ¿qué pasa?». En ese instante salieron los guardias del predio donde estaban emboscados, los fusiles bala en boca, y Delgadillo dijo: «Es orden superior. Todos quedan detenidos, entreguen sus armas». Dentro del carro venían además don Gregorio Sandino y el ministro Salvatierra, quienes entregaron las suyas. Estrada y Humanzor quisieron disparar, pero Sandino los calmó. «No se opongan, nada malo puede ser. Yo voy a arreglarlo todo». Entonces entregaron también las pistolas y todos juntos pasaron prisioneros a la fortaleza del hormiguero, que quedaba enfrente. Los pusieron de espaldas a la muralla oriental, custodiados por 3 ametralladoras. Sandino, que iba y venía en marcha y contramarchas en un espacio de 4 varas, pedía explicaciones. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y se mostraba irritado. El oficial de guardia esa noche en el hormiguero era el subteniente Alfredo López. Entonces Sandino preguntó: «¿Quién es el jefe aquí? Quiero hablar con él». López se acercó y entonces Sandino le pidió: «Hágame el favor de prestarme el teléfono, quiero hablar con el presidente de la República». «No se puede», le contestó López. «Entonces», dijo Sandino, «quiero hablar con el general Somoza». Como mis apuntes no los tengo aquí, no recuerdo si esta comunicación se la dieron o no a Sandino, pero más bien creo que no. Sí sé que López concedió, que lo que podía hacerse era transmitirle al general Somoza lo que deseaba decirle, y lo transmitido fue esto: «Dígale al general Somoza que me extraña todo lo que están haciendo con nosotros. Que nos tienen detenidos como a malhechores, cuando hace apenas un año firmé con el presidente Sacasa un convenio de paz. El general Somoza hace 3 días me dio un retrato suyo en prueba de amistad. Todos somos hermanos nicaragüenses, y yo no he luchado contra la Guardia sino contra los yanquis. Y no creo que vayan a aprovecharse de la ocasión para hacer ahora con nosotros lo que no pudieron hacer en la montaña. Dígale que yo quiero que me explique lo que quiere hacer con nosotros». El subteniente López se presentó con el recado delante de Somoza y al poco rato llegó otra vuelta Delgadillo, quien te acordarás ya se había presentado a informar la captura de Sandino donde estábamos nosotros reunidos con un mensaje igual, y el coronel Samuel Santos lo increpó duramente diciéndole: «Deje de estar viniendo con razones. Usted es un militar y ya tiene sus órdenes. Proceda inmediatamente». Somoza intervino entonces enseguida: «Tire a ese bandido donde ya le dije. Pero separe antes a don Gregorio y Salvatierra». Desde ese momento quedó todo resuelto. Somoza cogió su teléfono y ordenó al garaje de la guardia el envío del camión GN-1 a la fortaleza del para salir en una comisión con el capitán Delgadillo. Mientras tanto, el Coto Gutiérrez y el teniente Davidson Blanco tenían rodeada la casa del ministro Salvatierra. Allí estaban Sócrates Sandino, que al momento leía, el coronel Santos López, dormido, y aquel pariente nuestro, yerno de Salvatierra, Rolando Murillo. La sesión se suspendió en la oficina del general Somoza y me invitó a mí y creo que a 2 o 3 más, para que lo acompañáramos al recital de Zoila Rosa Cárdenas, que estaba preparado para tener lugar en el campo de Marte, como ya te había contado. La muchacha peruana esta recita bien y es agraciada. Sin embargo, Somoza no parecía prestarle atención y era fácil descubrirle en el rostro la grave preocupación. Yo estaba sentado a su izquierda, hombro con hombro. «¿No has oído descargas?», me preguntó por 2 voces. Yo le contesté negativamente. Mientras tanto, Delgadillo separó a don Gregorio y a Salvatierra de Sandino y sus 2 generales Estrada y Humanzor. No se despidieron unos de otros. Sandino y los suyos fueron obligados a montarse en el camión GN-1.
Junto con el chofer en la cabina se montaron Delgadillo y el subteniente Carlos Eddie Monterrey. Atrás en la plataforma, sentados a plan y de espaldas a la cabina iban Estrada, que ocupó el lado izquierdo y fue el primero en subir, y Humanzor a la derecha. Sandino quedó en el medio y Estrada, que había encontrado un cajón de querosene, se lo ofreció diciéndole siéntese aquí, general. Nadie habló nada más al subir y durante todo el trayecto hubo también un profundo silencio, solo el rodar de las llantas se oía. 3 guardias armados de ametralladoras y 7 con rifles, cuidaban a los prisioneros. El sargento Rigoberto Somarriba, quien portaba un rifle ametralladora Browning, me cuenta así. Estrada y Humanzor iban sentados en las esquinas delanteras del camión. El general Sandino, sentado en medio, llevaba las manos sobre las piernas, el torso un poco inclinado hacia adelante. Había una luna que hacía aparecer la noche como el día. Pude distinguir que llevaba hechas las cruces con ambas manos, pero no rezaba o si lo hizo fue solo un Padre Nuestro, pues todo el tiempo se dedicó a observarnos a todos, pero de un modo extraño. Uno por uno nos fue estudiando y cuando me llegó el turno a mí, sentí que su mirada me penetraba hasta adentro. Entonces me pareció que Sandino era un hombre raro, ¿buscaba acaso entre los guardias algún conocido que le hiciera un signo de inteligencia para facilitarle la fuga? ¿Estaba su espíritu conturbado por aquella manera imprevista en que se disolvía su vida? ¿Pensaba tal vez que era solo un sueño y quería despertar? ¿Quién sabe? Llegados al lugar en que debían ser ejecutados, esto me lo cuenta el subteniente Carlos Eddie Monterrey, Sandino le pidió a Delgadillo un poco de agua y enseguida le preguntó si en realidad se trataba de matarlos, pues él todavía se resistía a creer que se fuera a cometer semejante atrocidad. Delgadillo le contestó que iba a enviar un correo al campo de Marte, preguntándole a Somoza si los debía matar o no. Luego Delgadillo llamó aparte a Monterrey, diciéndole yo me voy a retirar a unas 30 varas fuera del camino y cuando oiga usted un disparo de revólver que yo voy a hacer, ordene la ejecución de estos 3 hombres. Monterrey regresó a donde estaba el grupo y ordenó un registro personal de los prisioneros. Sandino habló unas pocas palabras a sus compañeros, pero tan bajo que Monterrey, el más próximo a ellos, no las pudo oír. Humanzor y Estrada movieron la cabeza en señal de aprobación y Sandino le dijo a Monterrey: teniente, deme permiso para ir a orinar. Orínese aquí nomás rejodido. Lo increpó entonces un guardia apuntándolo con el rifle. Ese momento, me dice Monterrey, se convenció Sandino de que su muerte era ineluctable, porque lanzó un hondo suspiro, movió la cabeza en signo negativo, y no volvió a hablar, solo Estrada habló. No les pida nada a estos jodidos, general, deje que nos maten, fue lo que dijo. Un guardia les ordenó que se dejaran registrar. Estrada, adelantándose, se sacó un pañuelo rojinegro de la bolsa. Solo esto tengo. Guárdeselo, se lo regalo, le dijo. Humanzor le obsequió al subteniente Monterrey un paquete de cigarrillos marca Esfinge. Sandino no se dejó registrar. Tocándose la cintura dijo si tuviera pistola, ya hubiera disparado, y comenzó a pasearse. La señal de Delgadillo todavía no llegaba. Estrada y Humanzor se sentaron en un cangilón de tierra, de esos que dejan en los caminos las ruedas de las carretas. Y jodido, mis líderes políticos me embrocaron. Dijo Sandino y sin que nadie le respondiera nada, se sentó junto a los suyos en el mismo cangilón. Contados de izquierda de derecha quedaban Estrada, luego Humanzor, por último Sandino. Los 10 guardias parados a 3 varas de distancia, una ametralladora frente al pecho de cada uno de los que iban a morir. Pasaron unos minutos. Y después, en un instante como cualquier otra fracción de tiempo, Delgadillo disparó tras un matorral su balazo al aire. El subteniente Monterrey, que ya había mencionado a sus guardias, fue el primero en disparar su pistola sobre Sandino, colocándole el tiro media pulgada arriba de la tetilla derecha. Sandino se sacudió y emitió un rugido sordo. Al tiempo de sacudirse, otra bala le penetró en la sien izquierda, saliéndole exactamente por la derecha. Una tercera bala le entró en la mitad del plexo y el ombligo, saliéndole al lado izquierdo de la columna vertebral. Murió instantáneamente. A Humanzor le penetraron 2 o 3 balas detrás del temporal derecho, que al salirle por el tímpano izquierdo le abrieron un boquete con diámetro de 3 pulgadas y media, igual o más grande que el círculo que te pinto aquí.
Tenía más balazos, pero no recuerdo dónde. Estrada recibió 4 tiros en el pecho y 1 en la mano derecha. Cuando cayó herido hizo el impulso de incorporarse, logrando hacerlo hasta la mitad, pero volvió a doblarse. Todos los guardias se lanzaron sobre los cadáveres buscándoles dinero y joyas, me refiero a los soldados y no al oficial. Les encontraron dinero en efectivo aunque en escasa cantidad, juntos los 3 no rindieron 100 córdobas. El sargento Rigoberto Somarriba le arrancó a Sandino un anillo de brillantes que al siguiente día vendió en 70 córdobas, lo menos que valía era 200. Su reloj de oro no sé en poder de quién quedó. Anillos de oro, baratos y muy gruesos, que les quitaron a Estrada y Humanzor, tampoco sé en poder de quién quedaron. Nada de papeles importantes. No he sabido si profanaron los cadáveres y te digo esto último por lo que más adelante te contaré acerca del cadáver del general Sandino.